Egunon danori, eta ongi etorriak ekitaldi virtual honetara. Bienvenidos a este nuevo encuentro Bilbao Metrópoli 30, que hace ya el número 114, y es el cuarto del ciclo que estamos desarrollando sobre la influencia de la pandemia en las ciudades. Hoy tenemos con nosotros a un amigo, un colega, Oriol Estela, de Barcelona, que nos explicará las medidas, las iniciativas, las estrategias que en el ámbito del área metropolitana de Barcelona pues se pueden o se están planteando, no solo de cara a superar esta situación, sino también con una visión estratégica más a largo plazo, cómo se configura esta importante área metropolitana europea de cara al futuro. Quiero dar las gracias a Oriol de manera muy especial y también a todos los participantes en esta sesión. Y ya sin más, le paso la palabra a Ana Sancho, la responsable ejecutiva de estos encuentros y de este ciclo, para que nos introduzca en la sesión que celebramos hoy y presente también a nuestro invitado Oriol Estela. Eskerrik asko, muchas gracias. Gracias, Alfonso. Egunon, buenos días. Gracias por participar en nuestros encuentros BM30 Topaketak sobre estrategias urbanas frente a la pandemia. Como decía Alfonso, este es el cuarto de los seminarios. Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar a Kepa Corta, de Donostia San Sebastián, a Michel Zarzuela, de Zaragoza, y la semana pasada a Asier Abaunza, concejal de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Bilbao. Hoy tenemos en este ciclo de webinares a Barcelona. Para ello contamos con Oriol Estela, coordinador del Plan Estratégico Metropolitano. Oriol es geógrafo y economista de formación y lleva trabajando desde 1995 en el ámbito del desarrollo local, desde la empresa privada y desde la Diputación de Barcelona, donde dirigió la Oficina Técnica de Estrategias para el Desarrollo Económico. Desde 2016 es coordinador del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. Es un gran conocedor del desarrollo local y también del desarrollo urbano, puesto que es miembro del claustro docente del CIDEU, la Red Iberoamericana de Desarrollo Estratégico Urbano, desde donde imparte numerosos cursos y seminarios. Antes de darle la palabra a Oriol, comentaros que tendremos un momento para el coloquio o para las preguntas en el último cuarto de hora. La idea es que el seminario web dure 1 hora y el último cuarto de hora lo aprovechemos para el coloquio. Lo que podéis es, según nos vayan apareciendo las preguntas o los comentarios, las podéis ir haciendo por el chat. Y desde aquí las pasaremos a Oriol, se las iremos comentando al finalizar, en el último cuarto de hora, al finalizar este evento, para que él las conteste, ¿no? Pues Oriol, gracias por estar aquí y tienes la palabra. Muy bien, pues egunon, eta eskerrik asko por invitarme a este ciclo de webinars, que no sabía que llevabais 114 reuniones ya, pues ya son muchas, está muy bien esta tarea de Bilbao Metrópoli 30 de generar debate, ¿no?, alrededor de lo urbano. Bueno, pues esto gracias a Alfonso, gracias a Ana por la invitación y a todas las personas asistentes. Encantado de poder compartir con vosotros y con vosotras lo que estamos viviendo aquí en Barcelona, que bueno, que en muchas circunstancias será muy parecido a lo que estáis viviendo el resto, y simplemente pues utilizar este rato que me habéis cedido aquí de ventana al mundo pues para explicaros algunas de las cosas que a partir de lo que está pasando en estos últimos meses nos están haciendo reflexionar, ¿no?, como plan estratégico que somos, y por tanto como un espacio para pensar en el futuro. Pues yo siempre digo, y os lo comentaba en las previas, ¿no?, a este encuentro, que nosotros no hemos ejercido un papel directo en la gestión de la emergencia,
porque, bueno, pues por las circunstancias que sean, pues en Barcelona y en su área metropolitana ya hay suficientes instituciones que tenían este cometido, y nosotros pues tenemos este otro de ir mirando de todo lo que está sucediendo, cómo va a influir en el futuro, ¿no? Y por tanto eso es lo que os voy a explicar, cuáles son estos elementos que vemos así de entrada, aunque también para muchas cosas sigo pensando que es demasiado pronto bueno, pues para tener certezas, incluso para tomar determinadas resoluciones. Pero bueno, de todo esto también podemos hablar un poco en el coloquio, ¿no? Intentaré dejar algo más de 15 minutos para que pueda haber más preguntas, pero bueno, en cualquier caso, también si alguien tiene algo durante la explicación y quiere interrumpir, pues bueno, para eso está ahí el chat, y Ana, que creo que estará pendiente del chat y me puede avisar para cambiar de tema. Voy a compartir la pantalla con la presentación que he preparado. Que bueno, también a veces las cosas con imágenes, y más cuando estamos en este entorno, pues son más fáciles de digerir. Bien, muy rápidamente, simplemente para quienes no nos conozcan, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona es una asociación sin ánimo de lucro, que decimos público-privada, aunque bueno, la mayoría de entes que forman su consejo rector, que son los que tenéis en pantalla, son públicos o digamos parapúblicos, ¿no? O son instituciones participadas por lo público, excepto en el caso de las organizaciones empresariales y algún que otro think tank que tenemos, ¿no? Pero bueno, son las típicas, digamos, organizaciones, no agentes económicos y sociales que han protagonizado, digamos, la concertación económica y social en las últimas décadas en ciudades como Barcelona, ¿no? Y esta asociación se puso en marcha como partenariado ya en el año 1988. En ese recorrido, desde el año 1988, ha cambiado un par de veces de forma, ¿no? En el año 94 se formalizó la asociación, en el año 2000 esa asociación, que estaba, digamos, muy enfocada a la ciudad de Barcelona, pasó a ser metropolitana en el año 2000, y ahora estamos, ¿no? Desde hace un par de años, estamos pensando en la necesidad de se cumplió el 30 aniversario de una refundación de esta asociación en la línea que os comentaré a continuación en cuanto a lo que es para nosotros el territorio metropolitano, ¿no? Y bueno, y la otra cuestión es que en estos 30 años pues se han desplegado 5 planes estratégicos, 3 de ciudad en los años 90 y 2 metropolitanos. El último se aprobó en el año 2010 con visión 2020. Eso nos situaba en que en este año, en el 2020, pues teníamos que plantear un nuevo plan. Y en eso estamos, en el nuevo plan estratégico que hemos definido con Horizonte 2030. Bueno, porque siempre hay que ponerles una fecha, ¿no? Pero simplemente por el alineamiento que creemos imprescindible con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, aunque eso no significa que el plan estratégico no contemple cuestiones más a corto plazo y otras a más largo plazo. Bien, entonces el primer elemento importante, y que seguramente también marca una diferencia con lo que nos han explicado pues tanto Kepa Corta como Michel Zarzuela y como se nos explicó desde Bilbao la semana pasada, es que nuestro territorio pues, va más allá de la ciudad, y no solo va más allá de la ciudad, sino que es nuestro territorio de referencia ahora mismo, es un territorio que no tiene detrás ningún órgano de gobierno. Tenéis aquí la imagen de la izquierda, pues las 3 capas, digamos, que además ha seguido el plan estratégico en su evolución, ¿no? La de la ciudad, 1.600.000 habitantes, la del área metropolitana de Barcelona, con 36 municipios y que es el doble de la población de Barcelona, y por tanto 1.600.000 en la ciudad y 1.600.000 en el resto de 35 municipios. Y luego tenemos esta región metropolitana de 5 millones de habitantes y más de 160 municipios, que es lo que para nosotros configura la ciudad real, la ciudad de lo cotidiano, de la movilidad laboral, de la movilidad por ocio, y que como veis en la derecha pues está perfectamente articulada, o no tan perfectamente, seguramente nos dirán en algunos casos, pero en todo caso se ve, ¿no?, esa articulación de todo este territorio más extenso, pues por ejemplo con la red viaria, ¿no? Otra cosa sería el transporte público
público, que de eso también podríamos hablar mucho, ¿no? Pero en cualquier caso es un territorio, digamos, que es lo que llamamos la ciudad real y que no tiene, insisto, un órgano detrás como si tiene el área metropolitana de estos 3.200.000 habitantes. Entonces, una cosa es ver los mapas, ¿no? Las líneas y los colores, y otra ver la fotografía. Y simplemente pues para ver también, ¿no? El continuo urbano que, por ejemplo, en el litoral, ¿no? Es muy evidente, pero también a través de los valles, pues, todas las ciudades, ¿no? Por estos corredores, que es por donde pasan pues, las principales infraestructuras de conexión de la ciudad de Barcelona, pero donde también pues, se ha ido expandiendo todo el continuo urbano, ¿no? Entonces, esto es la ciudad. Esto es lo que hoy en día consideramos el área metropolitana, 36 municipios, y nosotros pues, nos fijamos en este territorio mucho más amplio, ¿no? Pues ciudades como Tarrasa o Sabadell con más de 250.000 habitantes están en esta zona, o Mataró con más de 150.000 en esta otra. Bien. Movilidad cotidiana pues, por todos estos corredores. Para nosotros, y más existiendo ya una institución, ¿no? Que se encarga de este territorio, que es el área metropolitana, pues nos interesa el territorio de la región. Bueno, otra cuestión que esta sí que la puedo pasar rapidísimo porque esto es la misma historia en todas partes, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de la COVID? Pues tenemos el impacto creciente hasta que llegó el confinamiento. En el confinamiento pues se consiguió estancar, ¿no? Aplanar la curva que se decía, pero justo pues, a partir del mes de julio esto ha vuelto a crecer y ahora estamos, si se viera aquí el último tramo, pues en una pendiente, digamos, todavía más pronunciada, que nos ha llevado pues, a tomar medidas como que a partir de mañana se cierran durante 15 días todos los bares y restaurantes en toda la comunidad autónoma, ¿no? Y en términos económicos, pues exactamente lo mismo. Y aquí el impacto que se ha medido, ¿no? Por parte del área metropolitana, bueno, del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos y la Oficina de Datos del Ayuntamiento de Barcelona, es una caída de entre un 10,5 y un 12,5% del PIB en el área metropolitana en este año, pero que en el comercio, la hostelería o la construcción puede llegar al 18%, ¿no? Y veremos si ¿no? Con estos sucesivos confinamientos parciales, pues esto no va a ir a peor. Bien, este es un panorama, digamos, que seguramente compartimos. Y en este panorama, nosotros lo que estamos trabajando es en este proceso, Barcelona demà, Barcelona mañana, que debe culminar en lo que será el nuevo plan estratégico que le hemos llamado Compromiso Metropolitano 2030. Compromiso con esta idea de que estamos trabajando en un territorio en el que digamos, nadie tiene el gobierno exclusivo de ese territorio o el gobierno específico de ese territorio y por tanto cualquier plan que se tenga que desarrollar solo puede partir del compromiso entre las diferentes partes, empezando por la administración pública, pero obviamente también en colaboración con lo privado y con lo social y lo ciudadano. Este plan está planteado en 6 grandes ejes y en este sentido simplemente el interés ahora es comentar que no hemos modificado ninguno de estos ejes con respecto a la situación prevista inicialmente. Nosotros empezamos a trabajar en este plan, bueno, ya hace un tiempo, pero ya ponerle nombre a las cosas pues a principios de este año y nos pilló en medio pues esto, el confinamiento, la pandemia, de los debates sobre de qué estábamos hablando cuando hablábamos de cada una de estas dimensiones de la metrópolis, ¿no? Pero en cualquier caso el relato de fondo es bien claro. El relato de fondo es durante estas 3 décadas, ¿no? En las que además hemos tenido planes estratégicos y hemos tenido unos planes estratégicos muy enfocados a la competitividad económica, a la internacionalización, a la atracción de inversiones, a la innovación, la creatividad, etcétera, pues Barcelona ha dado un salto espectacular, impensable hace 30 años que Barcelona estuviera en determinados rankings, pues al lado de ciudades como Londres, París, Tokio, etcétera. Pero en cambio cuando miramos hacia el interior pues vemos unas notables desigualdades y sobre todo la fragilidad de este modelo que llevó a que con el impacto de la crisis del 2008 se retrocediera más de 20 años en cuanto a reducción de desigualdades, ¿no? Medidas con el índice de Gini. Por tanto, digamos, para nosotros el elemento central de este nuevo plan estratégico es la reducción de las desigualdades y a nivel social, digamos, y a nivel territorial, por tanto, de la segregación territorial.
Y además la idea de resiliencia entendida como que una metrópolis en un país, digamos, avanzado como se supone que es el nuestro y una ciudad, digamos, próspera como hasta el momento, ¿no? Pues ha sido Barcelona, tiene que estar en condiciones de ofrecer los elementos básicos, ¿no? Para la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, que son el aire para respirar, el agua y los alimentos para nutrirse, la vivienda para cobijarse y la energía, digamos, para mantener un entorno agradable, ¿no? Y para desplazarse y para tantos usos. Y ninguno de estos 5 elementos en una ciudad como Barcelona pues está, digámoslo así, bien resuelto del todo, ¿no? Tenemos un aire de los más contaminados de Europa, tenemos problemas con los suministros de agua y con su gestión, tenemos amenazas, ¿no? Sobre el modelo alimentario y además es un modelo pues, que genera determinadas patologías, ¿no? Obesidad, malnutrición, etcétera, pero también tenemos colas en los bancos de alimentos, y sobre la transición energética poco hay que decir y mucho menos sobre el problema de la vivienda, ¿no? Por tanto, digamos, es un plan estratégico que se fundamenta en estas cuestiones. Y estas cuestiones con la pandemia pues no han hecho más que ponerse todavía más, digamos, en el centro de cualquier reflexión, ¿no? Por tanto, digamos, a partir de ahí, todo el despliegue de lo que van a ser el resto de ejes pues están condicionados por esto, ¿no? Entonces, cuestiones que creemos que influirán en la estrategia que tenemos que definir en el marco de este proceso Barcelona-La Mar. En primer lugar, claro, cuando hablamos de planificación estratégica, pues hablamos de ¿no? Planes a largo plazo y además los planes a largo plazo, y esto ya hacía tiempo que veníamos dándole vueltas, que raramente contemplaban planes B, ¿no? Y contemplaban normalmente los planes estratégicos, ¿no? Dibujar unos escenarios, ¿no? Y dibujan unas trayectorias y estas trayectorias raramente incluyen crisis, ¿no? en su visión, ¿no? Normalmente si hablábamos pues, del 2010, de cómo estaremos en el 2020, pues todo ¿no? Pues mucho mejor, ¿no? De una forma u otra, y no se descontaba, no se planteaba, bueno, y si no va todo tan bien, ¿no? ¿Cuál es el plan B? ¿No? Bueno, pues eso que en algunos lugares ha tenido, digamos, una buena capacidad de respuesta, ¿no? No ha dejado de ser, pues, por la capacidad, digamos, de organización y de acuerdo entre los diferentes actores, ¿no? Y tener un entramado institucional determinado, a lo que seguramente ha contribuido pues una tradición, ¿no? De tantos años de colaboración público-privada y de concertación, pero que podía no haber sido así, ¿no? Entonces, bueno, respuestas como la que se pudo dar para el alojamiento de personas sin techo, ¿no? De forma segura en Feria de Barcelona, ¿no? Que tuvo que paralizar absolutamente su actividad y plantear, ¿no? en sus pabellones pues, espacios para alojar a estas personas, pues fue posible, digamos, gracias a esa capacidad de acuerdo, ¿no? Y esa interlocución, digamos, habitual entre las instituciones, pero no porque estuviera previsto, digamos, de una manera muy clara que cuando hubiera una emergencia esto iba a ser así, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer elemento de reflexión para los planes estratégicos, esa idea, ¿no? De los planes B y de la capacidad de respuesta a corto plazo, ¿no? Y eso va muy relacionado, y precisamente las miradas de largo plazo, ¿no? Con la cuestión de los equipamientos, ¿no? De la flexibilidad en los equipamientos. Cuando construimos equipamientos, ¿no? Cuando hacemos infraestructuras, pues normalmente son infraestructuras especializadas y pocas veces, yo creo que cada vez nos hemos ido dando más cuenta de eso, sobre todo en determinados equipamientos, pero hay muchos de ellos pues que no ofrecen la flexibilidad necesaria como para dar un cambio de uso si será la situación, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues también, ¿no? En Barcelona se construyeron varios equipos hospitales de campaña, pues en equipamientos fundamentalmente deportivos, ¿no? Pero también en hoteles. Bueno, la capacidad de reconversión de esos espacios que habían quedado en desuso temporalmente, pues en equipamientos útiles, yo creo que es algo que a partir de ahora también en todos los planes estratégicos habrá que incorporar, ¿no? En cómo vemos cualquier tipo de equipamiento que tengamos en la ciudad como un elemento, ¿no? Digamos que tiene diferentes utilidades y diferentes prestaciones.
Lo mismo pasa con las calles, ¿no? Estamos, ¿no? Con la moda, ¿no? Se ha puesto de moda esto del urbanismo táctico, aunque hace muchísimos años que se hablaba en todas las ciudades de proyectos en Bilbao desde hace más de una década, en Zaragoza, ¿no? Lo de esto no es un solar, etcétera. Pero ahora, pues parece que lo ha descubierto la ciudadanía, pues porque ha sido algo muy impactante, ya no solo, digamos, en cuanto a la rapidez y a la extensión de las intervenciones, sino también en cuanto a su vistosidad. Y aquí en Barcelona, pues tenemos un gran debate, pues desde los colores que se utilizan hasta las calles en las que se interviene, hasta, digamos, el tipo de elementos que se utilizan. Tenéis aquí a la derecha estos bancos, ¿no? Que han creado mucha polémica, pues por ejemplo, con los motociclistas de la ciudad, ¿no? Pero que en cualquier caso representan, digamos, la institucionalización de alguna forma de aquella idea muy vinculada a la planificación estratégica de las victorias rápidas, ¿no? En planificación estratégica siempre hablamos de victorias rápidas para definir aquello, ¿no? Que podemos hacer en el corto plazo, pensando en una estrategia a medio y largo plazo, y que va a tener un impacto inmediato y además va a suponer, ¿no? Empezar a trabajar el cambio de mentalidades necesarios para prepararnos y de hábitos, ¿no? Necesarios para prepararnos para lo que viene. Bueno, pues esta es un poco la finalidad del urbanismo táctico y desde luego polémicas aparte está bien, digamos también que haya polémicas porque se habla de la ciudad y se habla del futuro de la ciudad, que es lo que nos interesa, pero digamos este tipo de intervenciones pues cada vez más también las tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que os comentaba, pues bueno, este tipo de conflictos, ¿no? Interacciones que se producen en la ciudad, ¿no? Pues un tráfico rodado aquí, pues un señor con un crío, ¿no? Pues sentados en este banco, pero justo al lado del tráfico y al lado de una furgoneta que se ha metido aquí, ¿no? Y otro coche que hay detrás que no se deberían haber metido. Bueno, pues esto es la ciudad de la bicicleta por el otro lado. Bueno, esto es lo que sucede, ¿no? En la ciudad cuando se interviene. Entonces, bueno, el sentido de todas estas intervenciones tiene que estar en el medio y en el largo plazo en las transformaciones que estás persiguiendo, ¿no? Y por tanto, más que el debate ahora sobre si el color tiene que ser este o el mueble tiene que ser este otro, pues este sería un poco la reflexión, ¿no? La reflexión, ¿no? Aquí, por ejemplo, con el tema de las terrazas, ¿no? También una actuación de impacto rápida, ¿no? Para apoyar al sector de la restauración, pues el ampliar terrazas, sacándole espacio a la calzada, ¿no? Pero claro, cuando eso se hace de manera rápida, pues se hace con este tipo de intervenciones. Entonces, el debate es, ¿esto ha llegado para quedarse? ¿De qué forma se va a quedar? ¿Cómo lo vamos a poder compaginar? Y ese, digamos, es un debate bueno para la ciudad siempre y cuando, digamos, se haga pensando en lo que debe suceder, ¿no? Y en lo que estamos buscando en el medio y largo plazo. Otras cuestiones importantes que nos han llevado a la reflexión, ¿no? La emergencia alimentaria, como os decía, pues seguramente con la cuestión alimentaria, más allá de la situación de los bancos de alimentos, pues las ciudades se habían planteado un poco esta cuestión. Barcelona en el año 2015 firmó el Pacto de Milán de Políticas Alimentarias Urbanas y eso nos ha llevado a que el año que viene, 2021, vayamos a ser la capital mundial de la alimentación sostenible vinculada a este Pacto de Milán. Y por tanto las políticas alimentarias es algo que se está empezando a introducir como un elemento también estratégico en las ciudades, pero nos encontramos en una situación de emergencia como la que hemos tenido, ¿no? Pese a todo el discurso, ¿no? La necesidad y los proyectos que se están realizando, el trabajo que se está realizando en favor de la alimentación sostenible, la alimentación de proximidad, los productores del entorno metropolitano y digamos y de kilómetro cero. Cuando ha llegado la emergencia, pues quien ha tenido más capacidad de respuesta han sido los supermercados, las grandes empresas y en general, pues esto, la alimentación que, digamos, según qué parámetros, pues no se corresponde exactamente con lo más sostenible, ¿no? Y bueno, y esa es una lección para en el medio y largo plazo pensar, ¿no? En la necesidad de cambiar pues algunas cuestiones del modelo alimentario que tenemos que yo creo que son importantes, porque no es que esto sea malo, lo malo es cuando esto es la única respuesta, ¿no? Que puede haber y por contra pues tenemos productores en el territorio que se han quedado sin canales de comercialización, sin formas de hacer llegar sus productos a la ciudadanía, aunque ha habido grupos, por ejemplo en mi barrio, que se han organizado y han aparecido de golpe 5 cooperativas, ¿no? De consumo de proximidad, de consumo de productos alimentarios que se nutren de agricultores, ¿no? Que están en el entorno metropolitano, pero bueno, eso son, digamos, anécdotas, no
elevadas a la categoría de estrategia ni de política, hay que hacer de eso una estrategia y una política importante. Bueno, otra cuestión también que ha golpeado a todas las ciudades, y en el caso de Barcelona de manera muy particular, es la ciudad sin turistas. ¿Y qué sucede en la ciudad cuando no tenemos turistas, ¿no? Esto es la Rambla. En un día cualquiera de estas fechas que hemos pasado, esto sí que es algo absolutamente inaudito, ¿no? Que es que los niños y las niñas han vuelto a tomar las calles para hacer lo que han hecho toda la vida, pues jugar a fútbol y a perseguirse. Y que era algo que no se podía hacer hasta ahora pues en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, abrir ese debate, ¿no? de hasta qué punto la ciudad, ¿no? que había seguido pues un derrotero, digamos, muy vinculado al desarrollo turístico, pues de repente se ponen a la vista, ¿no? Pues todas las vulnerabilidades del sistema y todas las alternativas, digamos, se destapan otras situaciones, pues que era como que estos niños y niñas que viven en esta zona de Barcelona, pues no tenían espacios libres donde jugar, pues porque estaban ocupados por turistas, ¿no? Pero claro, digamos, el turismo es un sector económico, ¿no? Y ahora, antes de entrar, comentábamos con Alfonso, ¿no? Que hoy ha venido en Barcelona una noticia precisamente referida a Bilbao, ¿no? Con el tema del cierre de hoteles. Bueno, en Barcelona, desde el primer día los hoteles están cerrados y además tampoco no están cerrados de cualquier manera. Están cerrados, tal como veis aquí, pues de una forma que aún añade más desolación al entorno. Entendemos que es para evitar pues cualquier tipo de intrusión, ¿no? en los hoteles, pero bueno, la imagen de las persianas cerradas de los hoteles, que hay muchos en la ciudad y sobre todo en determinadas zonas, pues con este aspecto, pues os podéis imaginar que es de un impacto tremendo. Y nos da que pensar también pues, en esto, ¿no? en realmente cómo estábamos enfocando las políticas de este sector. En Barcelona, como en muchísimas otras ciudades, han proliferado sobre todo en los últimos años los apartamentos turísticos, modelo Airbnb, etcétera, ¿no? Entonces ahora nos damos cuenta que tenemos un montón de hoteles cerrados, ¿no? Porque no hay turistas o hay muy pocos turistas, que tenemos una necesidad enorme, pues, que ya venía de antes, pero ahora, digamos, seguramente exacerbada de vivienda, ¿no? de posibilidades de acceder a vivienda, de una oferta de vivienda suficiente y asequible para todo el mundo. Y en cambio seguimos teniendo, ¿no? Pues, una gran cantidad de viviendas, ¿no? Que podrían ser para el uso particular, para el uso residencial, que siguen teniendo su licencia para uso turístico y que están ahí esperando, ¿no? Pues a que el sector remonte para hacerlo. Bien, pues yo creo que eso nos tendría que dar mucho que pensar a la hora de plantear luego pues, programas de ayudas, de rescates, como se llaman, o de inversiones en determinados elementos del sector. Aquí hablo de mi impresión particular. Mi impresión particular es que deberían, digamos, en todo caso, darse apoyo a los hoteles, que al final son establecimientos, digamos, especializados en el ámbito turístico y que todo lo que pueda pasarse de vivienda turística y para uso turístico a uso residencial debería hacerse de manera inmediata, incluso suspendiendo o amortizando licencias, ¿no? Porque yo creo que la situación así lo reclama. Pero bueno, de momento no se han dado ninguno de estos pasos, pero creo que será un elemento de reflexión importante de cara a futuro, ¿no? Igual que se está planteando la reconversión de determinados edificios emblemáticos del centro de Barcelona, que ahora está muy desierto de actividad económica porque era absolutamente dependiente del turismo, tanto el comercio como la restauración, como los propios establecimientos, digamos, de cultura, de ocio, turísticos, etcétera. Y ahora hay como un llamamiento a volver a instalar actividad económica digamos, de hoy en día, ¿no? Startups, nuevas empresas, pymes, espacios de coworking, etcétera, en el centro de la ciudad, pues precisamente para darle una nueva vía, ¿no? Y esto es un acuerdo, por ejemplo, de la semana pasada con el ministro Ábalos, que vino a Barcelona y por el cual pues, se ha cedido el edificio central de Correos Histórico en la Vía Laietana de Barcelona para usos, para poder darle otros usos económicos. Hablando de actividad económica y de la situación, pues también el impacto del teletrabajo forzado, ¿no? Algo que hace muchos años se presentaba como que iba a ser un cambio inmediato, que luego la práctica nos ha mostrado que ha sido algo muy
avanzado, pero muy lentamente y muy progresivamente y en unos ámbitos muy específicos, y de repente nos encontramos pues que todo el mundo que tenga posibilidades, que el tipo de trabajo que ejerce lo permita, pues tiene que adoptar estas medidas, y que una vez superado el estado de alarma, pues queda como fijo, ¿no?, en muchas organizaciones, en muchas empresas, al menos una parte de este teletrabajo, lo cual conlleva pues que mucha gente se plantee irse de la ciudad. Entonces, bueno, ahí el factor este, ¿no? Se habla mucho del éxodo urbano, por supuesto por las cifras que tenemos ahora no creo que se pueda hablar de tal fenómeno, pero sí de una cierta tendencia que si se implanta el teletrabajo pues puede ser una oportunidad para el reequilibrio territorial, aunque en contrapartida, digamos, provoque situaciones como las que hemos visto antes, ¿no?, pues en los centros de las ciudades, ¿no? Pero bueno, eso para debatir, ¿no?, cómo vamos a afrontar este posible reequilibrio territorial, pues yo creo que es importante, ¿no? Y lo mismo, pues esto, ¿no?, con esta nueva realidad mixta presencial virtual, ¿no? Esto es el Barcelona, el salón, digamos, que organiza Barcelona Activa cada año pues para la feria, digamos, de emprendimiento, y que este año se decidió hacer en el mes de septiembre en este formato, pues ya que era un evento que organizaba, digamos, un órgano público del ayuntamiento, pues para probar a ver cómo iba a funcionar todo esto de lo presencial mezclado con lo virtual, y bueno, funcionó, digamos, razonablemente bien, pero es algo a lo que nos tendremos que ir acostumbrando ya en prácticamente en todos los ámbitos. Y bueno, y cerro con el capítulo de gobernanza, ¿no? También lo que hemos aprendido de la gobernanza. De entrada hemos aprendido, incluso algunos alcaldes y alcaldesas así nos lo han confesado, que existían unas regiones sanitarias y que en Cataluña, ¿no? Y que estas regiones sanitarias además hacían algo muy curioso, que era dividir el territorio metropolitano en tres, ¿no? Barcelona ciudad, zona metropolitana norte, zona metropolitana sur. Y que además, pues cuando la Generalitat de Cataluña asumió un poco el control de las medidas que se iban a adoptar, pues en un momento dado, ¿no?, decidió cambiar de fase a una de las zonas metropolitanas y no al resto, ¿no?, cuando entre ellas, fundamentalmente entre Barcelona ciudad y la área metropolitana sur y una parte de la metropolitana norte, pues simplemente hay una calle de separación. Y obviamente pues mucha gente de estas zonas viene a trabajar a Barcelona y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esa descomposición, ¿no?, de la gobernanza, que por si fuera poco, ¿no?, que tenemos, pues en Barcelona tenemos distritos, tenemos el municipio y tenemos muchos otros municipios, has dicho hasta 160 en el entorno de la región metropolitana, tenemos comarcas, tenemos la Diputación, tenemos consorcios, mancomunidades, etcétera, el área metropolitana con sus 36 municipios. Pues además añadimos esto de las regiones sanitarias con una división totalmente diferente y para sembrar un poco más de caos al asunto, ¿no? Y esto, mira, esto se lo he robado a Mariona Tomás, por eso también le pongo aquí la foto, porque esto es de esta misma mañana, de una presentación que ha hecho ella y donde explicaba esto, que me parece muy interesante, ¿no? Primero, el tratamiento uniforme de los municipios, ¿no?, sin margen de maniobra para las grandes ciudades, pero tampoco para lo rural, ¿no? Ahora ha salido una campaña hoy mismo en Twitter desde el ámbito rural en Cataluña diciendo que por qué a ellos hay que cerrar también los restaurantes y los bares en las zonas rurales que están más protegidas, ¿no? Y no se hace solo en la ciudad porque es algo tan generalizado, ¿no? Y hablan de urbanocentrismo, ¿no?, cuando se toman este tipo de medidas. Pero bueno, más que urbanocentrismo es tomar las medidas para todo el mundo igual. Y por otro lado, esta respuesta que pese a tener el área metropolitana y pese a tener, digamos, la visión metropolitana, las respuestas que se han dado han sido fundamentalmente a nivel municipal, ¿no? De 1.414 acciones en los 36 municipios del área metropolitana, solo 60 tienen un componente multinivel y por tanto afectan a 2 o más municipios, ¿no?, o tienen una dimensión completa metropolitana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso nos dice mucho todavía de las carencias de la gobernanza metropolitana en nuestro territorio y que tenemos que avanzar mucho en ello. Y por contra, pues también tenemos algo que también se ha manifestado con la pandemia, ¿no?, el impacto diferencial en los barrios, ¿no? Y tenemos esa escala del barrio, ¿no?, que es tan importante
a la hora de determinadas políticas, ¿no? Y de impulsar determinadas estrategias, ¿no? Y más en un caso como el nuestro, en el que tenemos como foco central la reducción de las desigualdades y de la segregación territorial. Bueno, pues toda esa analítica, ¿no? De qué está sucediendo en los barrios, cómo está impactando la pandemia y cómo pueden impactar, ¿no? Medidas que se adoptan de manera generalizada a unos barrios a otros. Hemos tenido también el debate en los medios de Madrid, ¿no? Yo creo que muy claro al respecto, pues creo que es otro tema que nos da mucho que pensar. Y por último, pues esta necesidad de acuerdo, ¿no? Que independientemente de cuál sea la situación, debemos tener siempre preparados mecanismos de colaboración, mecanismos de diálogo, mecanismos, mesas, ¿no? de trabajo entre todos los actores políticos, entre todas las administraciones, entre el ámbito público, el privado, la academia, ¿no? Las plataformas ciudadanas, los medios de comunicación. Tenemos que disponer de estos espacios y, por supuesto, digamos, en nuestro ámbito, el PEN, ¿no? El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, se ofrece como un espacio de tales características, pero en cualquier caso, digamos, hay que estar preparados para ello. Bien, pues esto sería un poco como resumen, digamos, los temas a revisión. Introduzco alguna cosa que no he comentado, pero que creo que es muy clara, ¿no? La salud, que era algo que los planes estratégicos, bueno, a veces lo tocábamos sobre todo como una oportunidad económica, ¿no? Un sector económico, pues yo creo que se tiene que contemplar de una forma ya mucho más holística y central en los planes estratégicos. Por supuesto, la digitalización y las brechas, ¿no? Que ahora se pueden ver aceleradas con esta adopción, digamos, súbita, ¿no? y rápida de determinadas tecnologías y formas de hacer, la importancia más del urbanismo, ¿no? y de ese urbanismo, ¿no? Pues pensando en las ciudades que deben mantener la densidad, ¿no? que es lo que les da potencia y lo que les da, digamos, capacidad de progreso, pero a la vez pues manteniendo, ¿no? Que no sea aglomeración esa densidad y por tanto también a nivel de conjunto del territorio cómo se contempla el reparto de actividades, la especialización económica, ¿no? También como tenemos planes B en el caso de la especialización económica, si esta es inevitable o si la tendencia nos ha llevado hacia allí, ¿no? Pues como tenemos que plantear la diversificación. Muy importante y central también para nosotros es esta nueva relación entre el campo y la ciudad, entre lo urbano y lo rural. Para nosotros lo metropolitano, ya habéis visto la fotografía del territorio, no es otra cosa que precisamente la conjunción de lo urbano y lo rural en un sistema, digamos, esto de relaciones cotidianas y por tanto ahí tenemos mucho que trabajar, sobre todo para incorporar la voz del resto del territorio, que no sea siempre la de la ciudad central y la de la metrópoli entendida como lo más urbano, la que se impone. Cómo vamos a utilizar los recursos públicos, si se queréis después hablamos de los fondos europeos, pero cómo los recursos públicos que ahora se tienen que lanzar al rescate de muchísimas actividades de las personas, incluso de territorios, pues tienen que ser utilizados con una visión también de medio y largo plazo para promover el cambio y esta idea de la gobernanza a nivel metropolitano y la colaboración de la cuádruple, de lo que llamamos la cuádruple hélice permanente, ¿no? Pues para poder dar respuesta a las situaciones a las que nos encontramos. Y bien, lo dejaría aquí para si tenemos pues estos 20 minutos, por si queréis preguntar alguna cosa en particular o discutir sobre alguno de los temas que he planteado. Muchas gracias. Gracias a ti, Oriol, por la presentación. Tenemos algunas preguntas y la primera de ellas es una pregunta que le estamos haciendo a todas las personas que participan en los webinares, puesto que queremos también tener así una especie de hilo conductor sabiendo la diferencia entre las áreas metropolitanas y las ciudades. Y es, en tu opinión, ¿qué es lo que más va a cambiar en la ciudad a consecuencia de la pandemia? A ver, yo creo que hay una cuestión, digamos, hay una más visible y otra más de fondo, ¿no? Yo creo que lo que va a llevar la pandemia de entrada es acelerar algunos cambios que ya estaban en marcha, ¿no? Y en particular en materia de movilidad, ¿no? Y bueno, eso lo estamos viendo
Barcelona y en el entorno, pero no solo por el cambio de modelo de movilidad, sino también por este, vamos a ver, este desplazamiento de la población, ¿no? Pues, si realmente se consolida, ¿no?, hacia segundas residencias o hacia, bueno, buscando otros espacios, ¿no? Pero desde luego la movilidad yo creo que va a ser un elemento central en el cambio de las ciudades. Insisto que ya lo venía siendo, pero ahora de una forma mucho más acusada. Pero sobre todo, digamos, una cuestión más de fondo, yo creo que también nos hemos llevado un toque de atención, ¿no?, durante los últimos años, yo diría los últimos 15 años, por lo menos hemos vivido con el mantra este de que las ciudades, ¿no?, del triunfo de las ciudades, ¿no? Incluso hay un libro, ¿no?, muy conocido que habla del triunfo de las ciudades, o aquel otro que hablaba, pues, de que si los alcaldes gobernaran el mundo, tan esa centralidad de las ciudades, ¿no? Y lo que he dicho yo siempre de este urbanocentrismo exacerbado, ¿no?, que lleva a decir, y yo creo que mucha gente lo sigue diciendo, ¿no?, que las ciudades están los principales problemas, pero también serán las soluciones. O sea, todo pasa por lo urbano, ¿no?, lo malo, lo bueno y tal, y el resto del territorio se abandona, ¿no? Y bueno, yo creo que parte del continuo éxodo rural viene de que estamos apostando por las ciudades y no estamos apostando por el resto del territorio. Desde mi punto de vista, ojalá ese fuera uno de los temas que cambiara y que nos repensáramos también cómo establecemos, ¿no?, redes de ciudades, las ciudades intermedias, cómo conectamos, ¿no?, cómo dejamos de generar esa macrocefalia urbana que, bueno, que ya lo hemos, ya no es solo una cuestión de la densidad, ¿no?, y de los efectos que pueda tener una pandemia como esta, sino es los efectos en lo económico, los efectos en lo ambiental, etcétera. Yo creo que tenemos que apostar más, pues, por redes de ciudades medianas, ¿no?, interconectadas con transporte público o contaminante o mínimamente contaminante, y espero, digamos, que esa reflexión se imponga un poco, ¿no? Y bueno, que sí, que las ciudades están muy bien y son una máquina, un gran invento de la humanidad, pero que eso no nos evite, ¿no?, la mirada hacia el resto del territorio y entender las interdependencias que existen. Al final todo es un sistema, ¿no? El planeta Tierra es un sistema, está todo interconectado y bueno, se ha visto, ¿no?, en el origen de este virus, ¿no?, que según qué prácticas de extensión urbana pues pueden acabar destruyendo un poco la propia ciudad, ¿no? Sí, gracias. Nos preguntan también, pues sabiendo que tú eres un experto, que tienes algún artículo y que es un tema que te interesa mucho, el tema de la resiliencia. Si crees que con la pandemia las ciudades se han mostrado resilientes, si se han adaptado a las incertidumbres, ¿cómo ves este aspecto? Bueno, con la resiliencia no sucede esto que sucede con tantas palabras, que además está en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Pues vemos que se ha casi amortizado, ¿no? Y ahora cada vez que hablas de resiliencia tienes que explicar un poco qué entiendes tú por resiliencia, para poder tener el debate, porque si no cada uno entiende una cosa, ¿no? Hay una corriente muy extendida que, bueno, la resiliencia, y eso pasó con la crisis del 2008, cuando se empezó a hablar precisamente de la resiliencia aplicada a las ciudades, ¿no? Que, bueno, la resiliencia era, pues, adaptarse a las nuevas circunstancias que eran peores, ¿no?, pero seguir adelante, ¿no? Y la resiliencia en realidad no es eso, o nosotros no la entendemos así. Para nosotros la resiliencia, si tomamos la idea de la resiliencia de los sistemas socioecológicos, es cómo, bueno, se recupera un sistema, ¿no?, como puede ser la ciudad, la metrópoli, de un choque externo, pero manteniendo sus funcionalidades anteriores. Y aquí es donde vuelvo al tema de las necesidades básicas, ¿no? Las funcionalidades son, bueno, ¿por qué se produce ese éxodo de lo rural a lo urbano? Porque la gente espera en las ciudades, de entrada, por lo menos tener sus necesidades básicas aseguradas, garantizadas, y que pueda tener acceso digamos, a la provisión de los elementos necesarios para satisfacer esas necesidades. Y ya lo he dicho antes, estamos hablando del aire, del agua, de los alimentos, de la energía y de la vivienda. Y es algo en lo que las ciudades en general están fallando. En alguno de ellos seguro, y en la mayoría todas, ¿no? Entonces, o muchas, perdón. Entonces, yo creo que nos falta mucho para poder hablar realmente de ciudades resilientes. O sea, sí que se ha avanzado en determinados aspectos, ¿no? Pueden haber avanzado algunas ciudades, ¿no?, que ante determinadas catástrofes pues se han puesto, digamos así, las pilas, ¿no?, en eso. Mira, en el caso de Barcelona, por ejemplo, ¿no? En el caso de Barcelona,
en el año 2010 pues hubo una fuerte sequía y hubo que traer agua incluso en barcos desde Mallorca, algo que me parece inaudito, ¿no? Desde una isla, ¿no? Pues traer agua potable a Barcelona, pero ese impacto conllevó a que en los años sucesivos, y se ha mantenido hasta ahora, el consumo de agua per cápita en la ciudad de Barcelona se redujo, ¿no? Entonces, sí, eso sí que fue, digamos, una capacidad de adaptación positiva, ¿no? Porque sin perder, ¿no? Lo que se hizo fue reducir la ineficiencia, ¿no? En el consumo de agua, pero a partir de un choque, ¿no? De una crisis externa, podríamos decir así, como fue una sequía, pues se cambió un comportamiento que mejoró, digamos, la funcionalidad de la ciudad, ¿no? Que es, bueno, el consumo de agua. En este caso, se garantizaba el consumo de agua, pero, digamos, desperdiciando menos, ¿no? O con una mejor gestión. Pues insisto, en algunos elementos en particular sí, pero en muchos otros no. Y yo creo que es porque nos falta bastante comprensión a veces de esto, ¿no? Del funcionamiento de los fenómenos. Antes, cuando decía que para mí es demasiado pronto a lo mejor para tomar determinadas decisiones o para pensar en cómo van a ser las cosas, lo decía porque deberíamos tener más claro el concepto, que es también muy de la resiliencia, del umbral, ¿no? Del umbral a partir del cual, ¿no? Si lo sobrepasas ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ese umbral, ¿no? Pues que hace que un lago, ¿no? Se eutrofice, ¿no? Y ya no se pueda recuperar la vida en él y muera, ¿no? Y bueno, pues hasta que no se llegue a ese umbral, pues en la actividad económica, en la movilidad, en la contaminación, etcétera, eso es lo que deberíamos tener muy claro, ¿no? ¿Dónde están esos umbrales? Y trabajar para, digamos, para alejarnos lo máximo de ellos. Y solo así podremos hablar de ciudades resilientes. Nos preguntan también, Oriol, por cómo estáis trabajando la forma de repensar la metrópoli. Un proyecto que tenéis desde la Barcelona de los 15 minutos a la Cataluña de los 45 minutos. ¿Qué nos podrías decir de estos aspectos? También que has hablado que la movilidad es lo que más va a afectar al futuro de la ciudad tras la pandemia. ¿Qué nos dirías de esto? Bueno, pues que precisamente se basa en esta idea. A ver, al final todos sabemos la ciudad de los 15 minutos ha aparecido ahora como eslogan, pero es algo que ya se viene diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta necesidad de la ciudad compacta, diversa, ¿no? Caminable, etcétera, que nosotros sí podemos identificar pues, con la ciudad de los barrios, ¿no? Con los barrios y la vida, ¿no? El tener barrios vitales. Y la red regional, ¿no? En este caso, o sea, ha salido también una propuesta específica que habla de la Cataluña de los 45 minutos, pero que nos sirve muy bien para ejemplificar esto, ¿no? De pasar de un territorio que es absolutamente radial ahora mismo en cuanto a infraestructuras, especialmente de transporte público, con el centro, ¿no? En Barcelona pasar a una malla en la que las principales ciudades con los mayores de 20.000 habitantes, que son muchas de las capitales de las comarcas que tenemos aquí en Cataluña, pues estén interconectadas entre ellas, incluyendo también Barcelona, pero también entre ellas por un sistema ferroviario, ¿no? Que las ponga pues esto, a un máximo de 45 minutos entre ellas, ¿no? Bueno, siempre con ese objetivo, ¿no? De aprovechar las oportunidades. Y ahora, digamos, tenemos esta oportunidad de lo del teletrabajo y tal, pero no será, digamos, la única, la búsqueda de una mejor calidad de vida, etcétera. Bueno, habrá muchos factores, ¿no? Que pueden hacer atractivo esa redistribución, digamos, territorial, ¿no? Entonces, bueno, en términos de gobernanza, claro, la dificultad es que de la metrópoli es que, así como la ciudad no la identificamos, aunque ya no sean así, pero siempre la identificamos con un límite, ¿no? Las murallas antiguas, ¿no? Ahora límites administrativos. La diferencia de hablar de metrópoli es que estamos hablando de un territorio mucho más vivo, ¿no? Mucho más diverso y mucho más abierto. Nosotros decimos que tenemos este territorio de la región metropolitana como referencia, pero es bueno simplemente porque en un momento dado se hizo un plan territorial que contemplaba este territorio como esto, ¿no? Como la región metropolitana, pero cada vez que afrontamos un tema, pues sea la alimentación, sea la vivienda o sea la movilidad, la dimensión de ese territorio puede cambiar, ¿no? Hablamos de territorios de geometrías variables y eso no hay gobernanza, digamos, normativa que lo recoja, ¿no? O sea, no serviría de mucho ahora pues pasar el límite de lo que es el área metropolitana, institución, ¿no? Órgano de gobierno,
pues de estos 36 municipios a los 160 y pico. Vale, sí, bueno, habría una asamblea ¿no? anual con todos estos alcaldes y alcaldesas y tal, y hablarían de cosas, pero al final seguiríamos dejándonos fuera temas, ¿no? Y entonces nosotros creemos que hay que combinar, ¿no? los instrumentos duros, digámoslo así, de gobernanza en determinados ámbitos con otros instrumentos más blandos, ¿no? que permitan pues, esto, el compromiso, la colaboración y el acuerdo entre los diferentes actores que participan en la resolución de ese reto, y así puedan, bueno, puedan afrontarse los retos, ¿no? desde la dimensión que pertoca en cada caso, ¿no? Y bueno, y eso es, por ejemplo, uno de los papeles que nosotros queremos jugar ahora en esta etapa, ¿no? de complementar, por ejemplo, el área metropolitana, ¿no? pues con un espacio en el que se pueden trabajar determinados aspectos que tiene sentido trabajar en la escala región, en la escala más amplia, pues sentando en la mesa a los actores a los que les incumbe. Luego ya, pues cada administración, y aquí hay otras implicadas, la Diputación, la Generalitat y tal, pues ya tomará las decisiones, pero por lo menos las prioridades que se establezcan en este foro, ¿no? Tenemos también, continuando con la gobernanza, varias preguntas sobre este tema. Pues por un lado nos comentan sobre el largo plazo y sobre coordinación estratégica, nos hablan sobre Bilbao. Entonces, pues aquí decir que la Asociación del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona y Bilbao Metrópoli 30 pues tienen objetivos similares en el largo plazo y ambas son de ámbito metropolitano, ¿no? Que se ha preguntado, ¿no? También sobre gobernanza nos preguntan cuáles son los retos para la gobernanza metropolitana y cuáles son pues, los aprendizajes tuyos, Oriol, para facilitar la generación de una visión compartida entre los municipios, que incluya al municipio de Barcelona. Un poco en la línea de lo que has comentado, pero profundizando más. Sí, bueno, en cuanto a la gobernanza, nosotros es uno de los ejes transversales, digamos, del nuevo plan, el analizar esto, pues cuál será el sistema de gobernanza, digámoslo así, ideal o mejor, pero siempre, digamos, subordinado a los 4 grandes pilares que salían al principio, ¿no? Que en resumen podemos hablar, ¿no? de los temas de resiliencia, los temas de prosperidad, los temas de cohesión y los temas de metrópolis inteligente, por tanto, hablamos de ciencia, educación, etcétera, ¿no? Una vez seamos capaces de identificar los retos en estos ámbitos es cuando estaremos en condiciones de decir, vale, ¿y para esto qué gobernanza es la necesaria, ¿no? Pero ya sabéis que estos debates no suelen producirse así, y a la que hicimos la presentación del plan estratégico, ¿no? y participaron alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana, y bueno, era como un hito, ¿no? porque hacía mucho tiempo que eso no sucedía, que se reunieran con la alcaldesa de Barcelona, la presidenta de la área metropolitana y tal. Claro, el primer mensaje en los medios y todo el mundo era, se quiere crear, ¿no? Se quiere liquidar el área metropolitana y hacerla más grande, ¿no? O crear un nuevo ente, o que haya un alcalde metropolitano votado, ¿no? directamente, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, no lo sabemos, o sea, nosotros no nos vamos a meter ahora en eso, o sea, por supuesto vamos a analizar qué está pasando en otras ciudades, y hoy mismo veíamos en este seminario que os decía hace a primera hora de la mañana, pues cómo se están haciendo las cosas en Manchester, ¿no? que tienen un alcalde metropolitano elegido directamente, aunque se conservan los alcaldes municipales, digamos. O en el caso de Ámsterdam, ¿no? que también tiene una autoridad metropolitana, ¿no? Pero todo eso está muy bien para ir aprendiendo, pero la pregunta es, ¿para hacer qué? ¿no? Y el para hacer qué es lo primero que tenemos que definir, qué retos tiene sentido afrontar desde esta escala de región metropolitana que no puedan ya solucionar pues, el ámbito regional, el ámbito provincial, los que ya existen, ¿no? los que ya tenemos sobre la mesa. Entonces yo creo que el reto de la gobernanza es hacer un ejercicio de esto de racionalización, ¿no? y de pensar que lo primero son los retos y las políticas, ¿no? y las estrategias que se vayan a afrontar para hacerlo, y que a partir de ahí es cuando debe construirse la gobernanza. Y en el caso particular de Barcelona, además, bueno, seguramente porque el sistema de gobernanza, ¿no? que tenemos actualmente también lo facilita, ¿no? Pues esto tenemos un área metropolitana donde están representados los 36 municipios, y claro, los representantes, los alcaldes y alcaldesas y otros representantes van ahí en representación de su municipio, y lo que intentan es ver el conjunto que me puedo llevar, pero hay
poca materia, digamos, gris política, digámoslo así, pensando en el conjunto, ¿no? Y en lo que conviene al conjunto, y lo habéis visto en la diapositiva que ponía de Mariona, ¿no? Y cuando se piensa en conjunto, normalmente se piensa en clave de Barcelona, ¿no? Pensamos desde Barcelona con visión metropolitana. ¿Y eso qué significa? Pues que todo lo vemos en función de, a ver, de lo que, no sé, turismo, ¿no? Hay sobrecarga de turismo en Barcelona, solución, pues vamos a expandirlo, ¿no? A intentar que la gente se reparta por el área metropolitana. Bueno, todo está pensado en relación a cómo solucionar los problemas, ¿no? O aprovechar las ventajas desde el centro, pero no desde la periferia, ¿no? Y en cambio, los problemas son los mismos, ¿no? Si me dejas, te pongo un ejemplo muy rápido. Yo tengo una tarjeta verde de transporte metropolitano gratuito durante 3 años por toda la red de transporte del transporte metropolitano, que me permite salir incluso de la región metropolitana, gratuito durante 3 años porque desballesté una moto antigua que tenía, ¿vale? Hay un programa en el que la gente del área metropolitana, ¿no? Pues puede desballestar un coche o una motocicleta, un vehículo, ¿no? Antiguo, y a cambio durante 3 años te dan esta tarjeta que te da derecho a viajar, esto gratis, por toda la red de transporte público. Ese mismo derecho no lo tiene un ciudadano, una ciudadana de Terrassa, Sabadell o de Vic, ¿no? Que al final son los que están viniendo a Barcelona en coche, ¿no? Los que están generando el problema, ¿no? Pero claro, o sea, ¿cómo solucionamos estas disfunciones, ¿no? Si realmente lo que nos interesaría, bueno, es que todo el mundo tuviera acceso a eso, ¿no? Entonces yo creo que ese es ese cambio de mirada, ¿no? Y que realmente se entiendan las problemáticas también, no solo desde el centro hacia la periferia, por hablar de centro y periferia, aunque tampoco nos gustará en esos términos, sino al revés también, pues yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Bueno, nos has comentado que habéis trabajado en temas de políticas alimentarias, también estáis trabajando en temas de energía, en temas de comercialización de energía. ¿Tú crees que la pandemia nos ha llevado a plantearnos que la sostenibilidad es clave en el futuro de las ciudades o todavía no lo acabamos de ver? ¿Cómo consideras este aspecto? Pues bueno, si nos atenemos a lo que ha venido sucediendo, pues en determinados ámbitos y en determinados ámbitos, ¿no? Yo supongo que la situación que se da ahora en Barcelona, de que los niveles de contaminación vuelven a ser los mismos que antes del confinamiento del estado de alarma, se dará en muchas otras ciudades, ¿no? Y la verdad es que nos tiene que dar mucho que pensar, porque una parte importante de la contaminación que teníamos antes se atribuía a la actividad del puerto y del aeropuerto, ¿no? Y a los cruceros y tal, ¿no? Y ahora vemos que sin todo eso los niveles han vuelto a subir. Entonces, una de las cosas que se discutía, ¿no? Antes de la pandemia era esto, ¿no? Cuando se estableció la zona de bajas emisiones, ¿no? Como el entorno metropolitano en el cual unos determinados vehículos no pueden circular, ¿no? En función de su antigüedad, etcétera, por el tema de la contaminación. Y la gente decía, wow, os metéis mucho con los coches, ¿no? Y con la gente, pero en cambio el puerto del aeropuerto pues hacen lo suyo, ¿no? Entonces, vale, por supuesto, hay que atenderlo a todo, pero ahora vemos que solamente, ¿no? Con la acción individual, lo de las personas, básicamente, el problema sigue estando ahí, ¿no? Por tanto, hay que cambiar, pero lo que pasa que, claro, ese cambio hay que facilitarlo también, ¿no? Entonces, ¿cómo acompasamos las inversiones necesarias para que ese cambio sea posible? Pues con el cambio en sí, ¿no? Es evidente que a corto plazo reducir el espacio para el automóvil. Si el número de automóviles que va a circular es el mismo, pues lo que hace es incrementar la presión, la contaminación, ¿no? La congestión, etcétera. Y eso se está viendo en determinados lugares, pero vuelvo a lo mismo. Urbanismo táctico, este tipo de actuaciones están pensadas en el largo plazo. Por tanto, somos todos capaces de pensar en el largo plazo. Y eso es lo difícil, hasta que no nos vemos afectada directamente la salud o el empleo o lo que sea, no hacemos esos cambios, ¿no? Y yo creo que ahí está la gran tarea, ¿no? Cómo promovemos esos cambios sin necesidad de llegar a la afectación de situaciones personales, ¿no? Y a veces se tiene que hacer de una forma un poco drástica y generando polémica y conflicto, pero al final la ciudad es esto, ¿no? La ciudad es el conflicto y por tanto lo que hay que hacer es gestionarlo, ¿no? Aprender a gestionarlo. Pero vaya, yo espero que sí, que llegamos a ser más sostenibles.
Sí, eso esperamos. Nos preguntan también por el tema que ha aparecido en una de tus diapositivas de la digitalización. ¿Qué nos puedes decir de la Barcelona inteligente, de todos estos aspectos que estáis trabajando? Bueno, pues que claramente hemos visto que hay como 3 velocidades, ¿no? Hay la velocidad de los que ya están subidos totalmente a este carro, la de los que están totalmente excluidos y que con todo esto nos hemos dado cuenta de que son posiblemente más de los que pensábamos, y luego los de que sin estar subidos del todo pues han tenido la capacidad para adaptarse, ¿no? Y para cambiar. Entonces, eso nos dice mucho de la necesidad, ¿no? de penetración, digámoslo así, en la sociedad de todo esto, ¿no? Barcelona, bueno, pues con eventos como el Mobile World Congress, ¿no? Con todo el discurso, ¿no? Y las inversiones y los proyectos de la Smart City, etcétera, pues había construido un modelo pues que no ha permeado hacia la sociedad, ¿no? Y bueno, en los últimos años sí que se ha empezado a trabajar más en una dimensión más ciudadana, ¿no? Incluso hablando del derecho a la ciudad digital, ¿no? A la ciudad inteligente, y por tanto poniendo, digamos, más esfuerzo en la implicación de una ciudadana en todo esto, que yo creo que es el camino, ¿eh? Pero nos hemos dado cuenta que nos queda todavía muchísimo camino por recorrer, ¿no? Entonces, bueno, el balance, ¿no? Entre este mundo, ¿no? más digital, también las empresas que ya nacen en este modelo, ¿no? O las que han sido capaces de adaptarse con todo el enorme grueso de empresas, instituciones y personas que, bueno, que estaban al margen, ¿no? prácticamente de esto, pues es el balance que hay que corregir, ¿no? Y bueno, y en ese sentido nuestro foco en la reducción de las desigualdades pues también está puesto en las desigualdades a este nivel, ¿no? Pero esto pensamos mucho en, bueno, los que nos ha tocado vivirlo, ¿no? En nuestras instituciones y tal, cómo hemos reaccionado a esto y cómo hemos incorporado, cómo estamos incorporando estas herramientas y estas tecnologías, pero hay todo un universo, ¿no? de pequeñas empresas, ¿no? de los trabajadores autónomos, no sé, y ciudadanía en general, que parece que no, pero está muy al margen de todo esto, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de que se suban al carro, sí o sí. Y una última pregunta, porque ya casi estamos pasando la hora. También ha aparecido en una de tus diapositivas, más o menos hablando pues, de la cercanía, la posibilidad de jugar en las calles, en las plazas. Y relacionado con esto, ¿qué nos puedes decir pues, del comercio de proximidad versus el comercio de las multinacionales? ¿Qué pensáis desde México de Barcelona? ¿Qué piensas tú, Oriol, de esto? Bueno, lo primero es que una parte, al menos una parte del comercio de proximidad, sobre todo ahí donde había ejes comerciales consolidados y tal, ha salido, digamos, relativamente bien parado de todo esto, dadas las circunstancias, en el sentido de que bueno, la gente ha vuelto a consumir más en su entorno inmediato, ¿no? Desde luego, el efecto ha sido devastador para los establecimientos que estaban más pensados para el ámbito turístico, ¿no? Y en determinadas zonas como el centro de la ciudad. Y aquí nos queda la gran incógnita de qué va a suceder con los centros comerciales de la periferia, porque ya veníamos observando, ¿no? una tendencia que sobre todo se veía en Estados Unidos, ¿no? ya se anticipaba en Estados Unidos o en el Reino Unido, ¿no? de la crisis de este tipo de establecimientos. Y bueno, estamos hablando al final, la mayoría de casos de establecimientos cerrados, ¿no? Bueno, que en esta situación pues van a tener más dificultades, ¿no? añadidas a las que podían haber tenido. Y así incluimos el tema de la movilidad. Pues, entonces yo creo que habría que ver esto como una oportunidad para el comercio de proximidad. Eso sí, implicando
como no se han implicado hasta ahora, a las grandes empresas que están presentes en estos ejes comerciales. O sea, durante el confinamiento, ¿no? Durante el estado de alarma, y por ejemplo en mi calle, que es una calle bastante comercial de un barrio, pues hay un supermercado, ¿no? Debajo de mi casa, y este supermercado, no sé las cifras, digamos, de facturación y tal, pero aparentemente ha funcionado normalmente, ha seguido trabajando y tal, a diferencia de otras tiendas, ¿no? del entorno. Las de alimentación más o menos han funcionado, pero sobre todo las de las grandes cadenas de supermercados. Claro, esta cadena de supermercados no aporta ni un céntimo a nada de lo que se haga ahí en el barrio, ni a la asociación de comerciantes, ni aquello tan típico, ni a las luces de Navidad, ni nada, ¿no? Entonces nosotros estábamos proponiendo, ¿y por qué no hacemos que de una vez estas empresas tengan que contribuir, ¿no? Ya que no es que se hayan beneficiado, pero digamos que han podido mantenerse, ¿no? De una manera más o menos normal en este periodo, que aporten, ¿no? Para contribuir a la revitalización del eje comercial en el que están, que al final es el que también les da vida en su entorno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa será la vía, ¿no? Lo mismo que con los Amazon, lo mismo que con todo esto, es decir, que tendrán que contribuir. O sea, está claro que prestan un servicio utilísimo y valiosísimo para muchas personas, pero está claro que también es a costa, por un lado, de un determinado impacto ambiental, ¿no? Y pues eso lo tienen que compensar de alguna forma, y hay que buscar fórmulas también para que ese impacto sea menor, porque el comercio electrónico está claro que ya se ha quedado definitivamente, pero por otro lado también tienen que contribuir a su entorno. O sea, no pueden vivir aislados de lo urbano, ¿no? Y de la ciudad en la que están y de su barrio, ¿no? Por tanto, tenemos que buscar maneras también que contribuyan ahí, porque va a ser en beneficio de todos. Ahí meto una pequeña cuña a los esquemas de moneda local y todo esto que se han puesto en práctica en algunas ciudades, ¿no? De manera experimental, pues yo creo que es algo a explorar de cara al futuro, ¿no? Sobre todo para este tipo de cuestiones. Muchas gracias, Oriol, por tu presentación y por tu participación en el coloquio y en estos webinares. Me queda decir que entre hoy y mañana colgaremos el vídeo de este webinar en nuestra página web, que es www.bm30.eus, donde se puede inscribir en los demás, en los webinares que faltan, y donde estamos colgando cada una de las ponencias en vídeo, además de colgar también las entrevistas que os están haciendo desde el DEIA, que es un medio que está colaborando con nosotros en esta iniciativa. La entrevista que se publicará el domingo, que le hacen Oriol, pues cada una de las entrevistas también las estamos colgando allí y lo podéis consultar. Sí, que por cierto, perdona Ana, la entrevista la hemos focalizado mucho en este tema de la relación entre lo urbano y el resto del territorio. Digo, porque digamos, lo hemos enfocado por ahí, que ha habido alguna pregunta al respecto, pues en la entrevista hay más sobre eso. Más concreta. Vale, pues te leeremos el domingo. Y solo me queda entonces, bueno, reiterar el agradecimiento a ti, a todas las personas que habéis participado en este webinar, y deciros que os esperamos el día 29, que tendremos a Mari Carmen García Peña del Plan Estratégico de Málaga. También gran amiga nuestra de los planes estratégicos. También te esperamos, Oriol, para que escuches a Mari Carmen. Seguro, y bueno, que sí. Muchísimas gracias a todas las personas y a ti, Oriol. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Agur. Agur.